Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí les traigo la continuación del 8º capítulo de Five Nights Los Ojos de Plata, espero que lo disfruten. Mientras caminaba a paso ligero por el edificio, Dun dio las gracias porque al menos los niños no estuvieran allí esta vez. Como era el miembro más joven del departamento de policía de Hurricane, siempre se cuidaba de considerar niños a los adolescentes, a pesar de ser consciente de lo pequeña que era la distancia que los separaba. Si conseguía convencerlos de que era un adulto responsable, quizás algún día él también se lo creería. Encendió la linterna cuando llegó al estrecho corredor que conducía a Freddy Fazbear's. Recorrió las paredes arriba y abajo con el haz de luz, pero el pasillo estaba desierto. Respiró hondo y entró. Se mantuvo cerca de la pared rozando suavemente los ladrillos con el hombro mientras intentaba evitar los charcos que se formaban bajo las fugas de las tuberías. La luz intensa de la linterna iluminaba el corredor casi tan bien como las bombillas de techo, pero, por algún motivo, esa luz no resultaba agradable, ya que conseguía que el lugar pareciera inhóspito y lúgubre, sobre todo cuando resaltaba las estanterías de herramientas y las tristes latas de pintura desechadas. A medida que avanzaba hacia la puerta del restaurante, le cayó en la cabeza algo pequeño y frío, y se quedó paralizado. Levantó la linterna a modo de arma y pegó la espalda a la pared para defenderse de la amenaza. Otra fría gota de agua le cayó en la mejilla. Respiró profundamente. Cuando por fin llegó a la puerta exterior del restaurante, la estantería que la bloqueaba había desaparecido. Las cadenas, que tan permanentes e inamovibles parecían, colgaban sueltas, y la puerta estaba un poco entreabierta. El enorme candado oxidado estaba en el suelo con el cierre abierto. Dun lo apartó de una patada. Metió los dedos en el hueco de la puerta haciendo palanca hasta que pudo agarrarla bien, y después hizo fuerza con las dos manos hasta que, entre chirridos, se abrió lo suficiente para pasar. Se deslizó por el pasillo interior apuntando con la linterna hacia adelante y pegado a una de las paredes. El aire parecía cambiar a medida que se adentraba en el restaurante. Dun sintió un frío que se abría paso por dentro de su uniforme y alimentaba su creciente angustia. «Tranquilízate, Dun», dijo en voz alta, e inmediatamente se sintió estúpido. Llegó al comedor principal y se detuvo para repasar todas las paredes con la linterna. La luz parecía más débil allí dentro, el espacio la engullía. La sala estaba vacía, pero era exactamente como la recordaba de cuando era niño. Tenía 10 años cuando las tragedias comenzaron y 11 cuando acabaron. Su fiesta de cumpleaños iba a celebrarse en Freddy's, pero tras la primera desaparición su madre la canceló, invitó a sus amigos a casa y contrató un payaso, que al final resultó igual de terrorífico. Muy hábil, mamá, pensó Dun. La luz se posó sobre el pequeño tío vivo, en el que nunca se había montado porque decía que era muy mayor para eso. Justo antes de que el haz de la linterna alcanzara el escenario, se quedó inmóvil y tragó saliva. El conejo se lo ha llevado, había dicho el niño. Dun se estremeció y apuntó a la tarima. Allí estaban las figuras, tal como las recordaba. A diferencia del carrusel, no parecían haber empequeñecido. Se correspondían exactamente con la imagen que guardaba en la memoria, y por un instante sintió una nostalgia casi dolorosa en el pecho. Al mirarlas, se dio cuenta de que los ojos de todas ellos estaban extrañamente fijos hacia adelante, como si estuvieran observando algo en el extremo opuesto de la estancia. Apuntando con la linterna hacia adelante, Dun se acercó al escenario hasta quedarse a un par de metros de distancia, y levantó la mirada hacia los animales uno tras otro. Bonnie sostenía la guitarra con aire desenfadado, como si fuera a comenzar a tocarla en cuanto le apeteciera. Chica y su Magdalena parecían compartir algún misterioso secreto. Freddy sujetaba el micrófono y miraba fijamente hacia la lejanía sin pestañear. Algo se movió a su espalda. Dun se dio la vuelta con el corazón acelerado. La linterna no encontró nada. Nervioso, la movió de un lado a otro, pero lo único que vio fueron mesas vacías. Echó un vistazo a Bonnie por encima del hombro, pero el conejo seguía inmóvil y ensimismado, con ese aire inescrutable. Dun respiró de forma superficial y se quedó quieto para escuchar con atención. La adrenalina le había aguzado los sentidos. Poco después volvió a oír el ruido. Un sonido arrastrado, esta vez desde la derecha. Inmediatamente apuntó con la linterna en esa dirección. Había una puerta abierta. Detrás, un pasillo. Dun avanzó en esa dirección agachado y manteniéndose a un lado, como si algo fuera a pasar corriendo por allí. ¿Por qué he venido solo? Ya sabía la respuesta.
Su sargento no se había tomado en serio aquel registro, y lo cierto es que él tampoco. Al fin y al cabo, no era más que el hijo del jefe dando problemas una vez más. Seguramente sea Carlton, se recordó a sí mismo. Al final del pasillo encontró una puerta entornada. La empujó hacia adentro con una mano. Al mismo tiempo, se agachó y se hizo a un lado. La puerta se abrió y no sucedió nada. Se sacó la porra del cinturón. No estaba familiarizado con el peso, ya que no había tenido necesidad de usarla demasiadas veces. Sin embargo, ahora agarró el mango de goma dura como si le fuera la vida en ello. La oficina no estaba vacía del todo. Había un pequeño escritorio y una silla plegable metálica apoyada en él. En una de las paredes había un armario grande con la puerta un poquito entreabierta. El pasillo por el que había llegado Dunn era la única salida. Barrió el armario de arriba abajo con la linterna y respiró hondo. Balanceó la porra para reafirmarse y estudió cuidadosamente aquella pequeña estancia. Se puso a un lado y utilizó la porra para abrir la puerta con un movimiento suave. Se abrió con facilidad y todo seguía en calma. Aliviado, Dunn echó un vistazo dentro. El armario estaba vacío, salvo por un disfraz. Era Bonnie, aunque en realidad no. El rostro era el mismo, pero el pelo de este conejo era amarillo. Estaba al fondo del armario, sin vida, y sus ojos eran enormes agujeros negros. El conejo se lo ha llevado, así que el niño no mentía. Carlton debía de haber disfrazado a alguien con este traje para que lo ayudara con la broma. De todos modos, Dunn seguía intranquilo. No quería tocar esa cosa. Bajó la linterna y se guardó la porra en el cinturón con la intención de marcharse de allí. Antes de que pudiera darse la vuelta, el disfraz cayó hacia adelante y aterrizó sobre él con el peso inerte de un cadáver. Permaneció inmóvil un instante, pero de pronto comenzó a retorcerse con violencia y a agarrarlo con sus manos fuertes e inhumanas. Dunn gritó con voz aguda y desesperada, y forcejeó contra el conejo, que le había cogido de la camisa y después del brazo. Sintió un dolor violento y repentino, y una pequeña parte objetiva de su mente pensó, me ha roto el brazo. Pero el miedo amortiguó el dolor cuando el conejo le hizo dar vueltas y lo empujó contra la puerta del armario, levantando su peso con la misma facilidad que si fuera un niño. A Dunn le costaba respirar. El brazo del conejo le presionaba el cuello con tanta fuerza que cualquier movimiento lo ahogaba. Justo cuando pensaba que estaba a punto de desmayarse, se redujo la presión y Dunn resolló aliviado llevándose la mano al cuello. Entonces vio el cuchillo. El conejo sostenía un cuchillo delgado y plateado. Sus patas grandes y acolchadas deberían haber sido demasiado torpes, pero, al mirarlo fijamente, Dunn supo que lo había hecho antes y que volvería a hacerlo fácilmente. Profirió un alarido indefinido, sin esperanza alguna de que alguien lo oyera. No era más que un sonido gutural y desesperado. Respiró hondo y volvió a lanzar un grito animal que le hizo vibrar todo el cuerpo, como si aquello pudiera defenderle de lo que sucedería a continuación. El cuchillo penetró. Dunn lo sintió atravesar la piel y el músculo, lo sintió cortar cosas que no habría sabido nombrar, para acabar profundamente clavado en su pecho. En pleno ataque de dolor y pánico, el conejo se acercó, casi abrazándolo. Dunn se mareó, estaba perdiendo la consciencia. Cuando levantó la mirada, vio dos hileras de horribles dientes amarillos que sonreían, y vio también que el disfraz se deshilachaba por los bordes de la boca. Los dos enormes agujeros para los ojos lo observaron. Eran oscuros y huecos, pero la criatura se acercó lo suficiente para que Dunn viera unos ojos más pequeños que lo observaban desde las profundidades de la máscara. Sostuvieron pacientemente la mirada de Dunn, que sentía que se le dormían las piernas y la mirada se le nublaba. Quería volver a gritar, que su voz expresara su furia final, pero no fue capaz de mover la cara ni de elevar el tono para chillar. El conejo lo sujetó de pie y aguantó su peso. Sus ojos fueron lo último que vio Dunn en vida. Charlie abrió con llave la puerta delantera de su antigua casa y volvió la mirada hacia los escalones. ¿Vienes? John seguía en el peldaño inferior con la mirada levantada hacia la casa. Se estremeció ligeramente antes de alcanzarla a toda prisa. Lo siento, dijo apocado. Durante un segundo he tenido una sensación rara. Charlie se rió sin demasiadas ganas. Solo durante un segundo. Entraron. John volvió a detenerse para mirar a su alrededor como si acabara de pisar un lugar sagrado que mereciera que le presentara humildemente sus respetos. Charlie se mordió la lengua intentando no ser impaciente. Así se había sentido ella también.
Y así se sentiría ahora si no se viera abrumada por una sensación de urgencia, por la noción de que la respuesta a todo y a cómo traer de vuelta a Carlton debía de estar en algún lugar de esa casa. ¿Dónde iba a estar si no? John, no pasa nada. Vamos. Él asintió y la siguió escaleras arriba hacia el segundo piso. Volvió a pararse un instante a medio camino. Charlie vio que clavaba la mirada en la mancha oscura del entarimado del salón. «Está», comenzó a decir, tragó saliva y empezó de nuevo. «Stanley sigue aquí». Charlie fingió no haberse dado cuenta del lapsus. «¿Te acuerdas de su nombre?», exclamó con una sonrisa. John se encogió de hombros. ¿Quién no adoraría a un unicornio mecánico? Sí, sigue aquí. Los juguetes todavía funcionan. Ven. Recorrieron deprisa la distancia que los separaba de su cuarto. John se arrodilló junto al unicornio, pulsó el botón que lo ponía en marcha y observó embelesado cómo recorría la habitación entre chirridos. Charlie se tapó la sonrisa con la mano. John lo contemplaba atentamente, tan serio como si estuviera sucediendo algo trascendente. Durante un momento volvió a tener el mismo aspecto que años atrás, con el pelo por encima de la cara y toda la atención dirigida hacia Stanley, porque nada en el mundo era más importante que esa criatura mecánica. De pronto, algo le hizo levantar la mirada. Se le iluminó la cara cuando lo señaló. «Tu armario de niña mayor. Está abierto», exclamó mientras se ponía de pie y se acercaba al armario más alto de los tres, que tenía la puerta entreabierta. La abrió del todo. Estaba vacío. ¿Y qué hubo en él durante todos esos años? No estoy segura, dijo Charlie encogiéndose de hombros. Creo recordar que la tía Jen me trajo aquí en algún momento, pero puede que me equivoque. Quizás estaba lleno de ropa que por fin me quedaba bien. Mi tía siempre fue muy ahorradora. ¿Por qué gastar dinero en ropa nueva si no es necesario, no? Terminó con una sonrisa. John miró de reojo los armarios pequeños, pero los dejó estar. Voy a ver si encuentro álbumes de fotos o papeles, dijo Charlie, y asintió ausente cuando Stanley traqueteó de vuelta a su posición inicial. Cuando salió de la habitación, oyó que se ponía en marcha otra vez para completar una vez más el recorrido del rail. La habitación que había pertenecido a su padre era contigua a la de Charlie. Estaba en la parte trasera de la casa y tenía demasiadas ventanas. En verano era muy calurosa. En invierno, el frío se colaba dentro sin piedad. No obstante, Charlie sabía por qué la utilizaba sin que nadie se lo hubiera dicho. Desde allí se veía el garaje y su taller. Siempre le había parecido lógico. Era su sitio, una parte de sí mismo vivía allí y no le gustaba estar demasiado lejos de su punto de referencia. Recordó por un instante su sueño, pero no fue ni siquiera una imagen, sino una simple evocación extraña de la memoria. Frunció el ceño y miró por la ventana hacia la puerta del garaje, cerrada y en silencio. O simplemente quería asegurarse de que nada salía de allí, pensó. Se apartó de la ventana mientras se encogía de hombros y sacudía las manos para desprenderse de aquella sensación. Recorrió el cuarto con la mirada. Al igual que el suyo, estaba intacto. No abrió los cajones de la cómoda, pero, por lo que sabía, bien podían seguir llenos de sus camisas y sus calcetines limpios, doblados y listos para usarse. La cama estaba cuidadosamente hecha y cubierta con la manta de cuadros que usaba a modo de colcha después de que su madre se marchara, cuando ya no había nadie que insistiera en usar ropa de cama blanca. La estantería que había en una de las paredes seguía llena de libros. Charlie fue hacia allí y comenzó a estudiar los estantes. Muchos de los tomos eran libros de texto, manuales de ingeniería cuyos títulos no le decían nada, y el resto eran obras de no ficción, una colección que le habría parecido ecléctica a cualquiera que no conociera a su padre. Había libros de biología y anatomía, tanto humana como animal, también de historia de las ferias ambulantes y del circo. Había libros sobre desarrollo infantil, acerca de mitos y leyendas, y sobre patrones y técnicas de costura. Había volúmenes que afirmaban tratar sobre artículos de broma, reuniones de patchwork, y animadoras de fútbol y sus mascotas. En la balda superior vio pilas de carpetas. La inferior estaba vacía, excepto por un único libro, un álbum de fotos encuadernado en piel y tan impecable como lo permitían el tiempo y el polvo. Charlie lo cogió y se quedó atascado un momento, casi era demasiado alto para ese estante. Tardó un minuto en desencajarlo. Cuando lo logró, regresó a su dormitorio. Dejó la puerta abierta porque de pronto tuvo la sensación de que si la cerraba quizá no pudiera volver a entrar.